Muy buenas y bienvenidos a todos a una nueva inmersión en la historia. Qué gusto que nos acompañéis hoy en este espacio educativo, porque os aseguro que el viaje que tenemos por delante es sencillamente fascinante. Vamos a retroceder a nuestros orígenes más remotos para zambullirnos de lleno en la verdadera realidad del Paleolítico. Hoy, justo aquí y ahora, vamos a hacer añicos ese mito tan extendido del ancestro que vivía en una lucha agónica y perpetua solo para sobrevivir un día más. Como locutor, es un auténtico privilegio guiaros en este recorrido que, creedme, va a transformar por completo la idea que todos tenemos sobre los albores de la humanidad. Así que poneos cómodos, abrid bien los oídos y sin más preámbulos, entremos en materia. Para arrancar con fuerza, quiero que nos enfrentemos a una gran pregunta. Pensadlo un segundo. ¿Cómo era realmente el día a día en la era del Paleolítico? Es una de esas interrogantes que merece una buena pausa dramática. Normalmente, cuando cerramos los ojos e imaginamos esa época, se nos viene a la mente un escenario lúgubre, oscuro, de frío polar y sobre todo tremendamente hostil, ¿verdad? Pero, ¿y si resulta que esa imagen preconcebida que todos compartimos estuviera completamente equivocada? Esta nueva perspectiva que traemos hoy nos invita a cuestionar de raíz todas esas certezas absolutas que el cine, la televisión y la cultura popular han ido cimentando durante décadas sobre nuestros primeros antepasados. Os propongo un ejercicio. Borrad de la mente todo lo que creéis saber. Y claro, al hacer ese borrón y cuenta nueva, llegamos a un concepto que es el núcleo de todo esto: el mito de la escasez. A ver, para poder derribar un muro, primero tenemos que saber exactamente dónde está construido. Y durante muchísimo tiempo se ha proyectado una imagen de precariedad absoluta, casi de miseria sobre nuestros ancestros. Así que aquí es donde marcamos el inicio de nuestra deconstrucción de hoy. Vamos a desarmar pieza por pieza esa idea tan profundamente arraigada de que la vida primitiva era única y exclusivamente sinónimo de carencia, hambre constante y desesperación pura. Porque, reconozcámoslo, tradicionalmente nos han vendido una visión muy concreta de las comunidades de cazadores-recolectores, una vida que todos definiríamos como extremadamente dura. Se pensaba que existía una movilización constante, un ir y venir de un lado a otro sin descanso alguno, siempre empujados por el miedo y la urgencia de encontrar comida. Supuestamente, el trabajo era incesante, una búsqueda implacable de recursos solo para poder ver un nuevo amanecer. Es casi la estampa de un castigo continuo, donde cada día era literalmente una batalla a vida o muerte contra la inanición. Esa es la clásica imagen del humano de las cavernas sufriendo de sol a sol que nos han transmitido desde que tenemos uso de razón. Pero, y aquí bajo un poco el tono porque lo que viene ahora es serio. Nos enfrentamos a un auténtico cambio de paradigma. Aquí es exactamente donde la historia da un giro espectacular. Todo, absolutamente todo lo que creíamos saber sobre el sufrimiento perpetuo de aquellos tiempos está a punto de desmoronarse. Las investigaciones de las últimas décadas nos han obligado a mirar en otra dirección, a cambiar por completo las gafas con las que observamos el pasado lejano, y os aseguro que lo que se revela bajo esta nueva luz es, francamente, extraordinario. En este punto entran en juego dos figuras que son absolutamente fundamentales: Pierre Clastres y Marshall Sahlins. Estos dos investigadores, que eran unas mentes brillantes, decidieron hacer algo muy lógico: estudiar de cerca las comunidades actuales de cazadores-recolectores para intentar entender mejor cómo era nuestro pasado remoto. Y con una capacidad de observación alucinante, lograron darle la vuelta por completo a la narrativa histórica. No se conformaron con las suposiciones de siempre, se fueron al terreno, a comprender la verdadera dinámica de estos grupos en su hábitat natural. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados fueron rompedores. Atención a la conclusión a la que llegaron porque es sencillamente asombrosa. Resulta que fueron las primeras sociedades en la abundancia. Sí, habéis escuchado bien, abundancia. Es una palabra que choca frontalmente con todo lo que acabamos de hablar, ¿a que sí? No se trataba en absoluto de grupos marginales luchando por unas cuantas vallas resecas y a punto de perecer. ¿Qué va? Eran colectivos que en realidad vivían con una plenitud que a nosotros, desde nuestra óptica moderna, nos cuesta muchísimo asimilar. Es una afirmación súper potente, revolucionaria y que lo cambia todo en nuestra forma de entender a la humanidad. Fijaos en el contraste bestial entre ambas visiones. Es como la noche y el día. Por un lado, la vida dura, la lucha constante y agónica que nos vendió el mito durante siglos, y por otro, la abundancia. Un escenario donde, para nuestra sorpresa, las necesidades se cubrían con una facilidad pasmosa. Esta comparativa resume a la perfección el gran salto mental que este análisis nos invita a dar hoy. Significa pasar de ver a nuestros antepasados como supervivientes angustiados y muertos de miedo a entenderlos verdaderamente como individuos plenamente integrados en un entorno natural que les proveía de forma sencilla, directa y muy eficaz. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿cómo demonios se sostenía exactamente esa abundancia? Pues la lógica detrás de esto es brillante y se sienta en unos pilares muy claros. Primero, y esto es clave para entenderlo todo, satisfacían sus necesidades tan fácilmente porque éstas eran, por su propia naturaleza, muy limitadas. No existía ese deseo infinito nuestro de acumular por acumular.
Segundo, poseían una cantidad inmensa de recursos naturales en los hábitats específicos donde vivían. Y tercero, que es una consecuencia de cajón, no necesitaban almacenar alimentos ni se molestaban en producir excedentes. ¿Para qué? Su despensa permanente era la propia naturaleza. Al quitarte de encima la presión de acumular para un futuro incierto o de generar riquezas sobrantes, la supervivencia se vuelve increíblemente ágil. Y claro, todo esto nos lleva de cabeza a la gran revelación de este espacio educativo, a lo que bien podríamos llamar el imperio del tiempo libre. Esta es la consecuencia más fascinante de esa abundancia natural y de vivir con unas necesidades tan limitadas. Confieso que de todo lo que estamos viendo hoy, este es el concepto que más rompe mis propios esquemas. Preparaos bien porque estamos a punto de descubrir el impacto real y cotidiano que esta forma de vida tenía en el día a día de un cazador-recolector. Ojo este dato porque la cifra es contundente, redonda y definitiva. 4. Solo 4 horas al día. Ese era el tiempo promedio que empleaban estas sociedades en proveerse de alimentos. Única y exclusivamente 4 horas de esfuerzo para asegurar su sustento diario y el de toda su comunidad. Se dice pronto, ¿eh? El resto de la jornada quedaba completamente libre de cualquier tipo de obligación relacionada con la supervivencia. Es espectacular, sobre todo si tenemos la valentía de ponerlo frente a las interminables jornadas laborales en las que nos movemos hoy en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, nos damos de bruces contra una realidad innegable. Disponían de inmensas cantidades de tiempo libre. Tiempo a raudales para dedicarse al ocio, tiempo para descansar, para relacionarse, para crear unos vínculos sociales súper profundos, para desarrollar ese arte maravilloso que hoy todavía admiramos maravillados en las cuevas, o simplemente tiempo para el descanso puro y duro. La supervivencia no era una tarea agobiante, sino un esfuerzo sorprendentemente relajado que dejaba un espacio inmenso, simple y llanamente, para vivir. Aquellos antiguos humanos disfrutaban de un nivel de tiempo libre que hoy, irónicamente, nos parecería un lujo totalmente inalcanzable. Así que, para ir cerrando nuestro recorrido de hoy, quiero dejaros con una reflexión que es profundamente provocadora. A ver qué pensáis de esto. Si nuestros antepasados más lejanos disfrutaban de semejante cantidad de tiempo libre y sus necesidades estaban plenamente cubiertas de una forma tan sencilla, entonces, ¿qué significa realmente el progreso moderno? Hemos construido unas sociedades de una complejidad tecnológica y material infinita, sí, pero muchas veces a costa de nuestro propio tiempo y de nuestra tranquilidad mental. Es una paradoja histórica fascinante que, desde luego, nos invita a replantearnos nuestra propia cultura del trabajo, de la acumulación constante y del estrés en el que vivimos inmersos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta sintonía, en esta inmersión histórica. Confiamos de corazón en que esta nueva perspectiva sobre nuestro pasado haya encendido en vosotros una chispa de curiosidad inagotable y, sobre todo, que os deje muchísimo en qué pensar. Hasta la próxima.